que la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro entrará a revisión al Congreso de la República la próxima semana y desde ya diferentes partidos políticos se han pronunciado al respecto. Juan David Ríos le ha medido mucho el pulso a los congresistas. Juan David, ¿cómo ven las preguntas que se presentaron? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, todavía no ha sido radicada las preguntas en el Congreso de la República. El presidente mencionó que lo iba a hacer el 1 de mayo. Sin embargo, los congresistas, tanto de oposición, independientes y también de gobierno, ya están trabajando para que esa consulta popular busque ser debatida. Por un lado, los partidos de gobierno están mencionando que tiene que pasar porque es un mandato popular. La gente que ha salido a las calles ha pedido que esta consulta se pueda realizar. Estas 12 preguntas. El umbral son 13 millones. Pero para poder iniciar y que se avale tiene que pasar por el Congreso. Esto dicen las senadoras. Esperamos que el día de la radicación por parte del presidente el 1 de mayo, primero acompañarlo en esa radicación y esperamos que el Congreso de la República, el Senado, no vaya a darle dilaciones a este trámite para que podamos empezar a realizar la consulta popular. Yo creo que es pedirle a los congresistas, yo creo que ahí la movilización social va a ser fundamental para entregarle un mandato, casi que hacerle una exigencia a los congresistas para que acompañen un reclamo social de las mayorías de Colombia que exigen sí unas mejores condiciones laborales. Pero por el otro lado, hablamos también con senadores de la oposición e independientes que unos mencionan que las preguntas son ambiguas, que no es necesaria una consulta popular, que se está derrochando cerca de 700.000 millones de pesos, mientras que otros ya están poniendo condiciones. Mencionan que sí a la consulta, pero que debe hacerse después de las elecciones presidenciales del 2026. Preguntas engañosas, preguntas obvias. Muchas de las preguntas ya están en la legislación vigente, lo que tiene que ver con contrato de conductores, de empleadas domésticas, las 8 horas de jornada laboral. De nuevo, el gobierno nacional se equivoca y lo que corresponde al Senado de la República es negar ese trámite una vez sea agendado por parte de la mesa directiva del Senado de la República. Entonces ustedes están pidiendo que sí, pero si se da después de las elecciones del 26. Es el único precedente y creo que vale la pena respetarlo, repetirlo, porque blindó la consulta, sacó la consulta del 2018 de la jugada política, que esto es para la Cámara, para el Senado, para la primera o segunda vuelta, la sacó de ahí y se volvió una causa ciudadana. Ahora, lo cierto es que el Congreso tendrá un mes, una vez radicado el presidente Gustavo Petro estas preguntas en el legislativo para que ellos tomen una decisión. Si no toman la decisión en un mes y no hay ningún tipo de información por parte del Congreso de la República, el presidente está en la potestad y en la facultad legal de poder poner un día para esa consulta popular. Hay que esperar cómo avanza entonces en el Congreso de la República esta petición del gobierno del presidente Gustavo Petro. Juan David, gracias. Vamos a conectarnos entonces con nuestro analista político, Gabriel Cifuentes. Buenos días. Bueno, ahí veíamos en el informe de Juan David, ya en el Congreso se libra un pulso por esta consulta popular que será radicada la próxima semana. Dice la oposición, van a luchar por el no o sí, pero no así, y los partidos de gobierno dicen no, hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Cómo analiza usted este panorama? Daniela, muy buenos días. Yo creo que aquí hay dos aristas, si se quiere. La arista jurídica, en donde es claro que el gobierno tiene la facultad y la competencia de someter al análisis del Senado el cuestionario. Creo que las preguntas están formuladas de una manera que jurídicamente no atentan contra la ley 134, pero el componente más importante es el componente político. Aquí, más allá de sacar adelante o no la reforma o el espíritu de la reforma que se hundió, más allá o no de lo que se busque en las transformaciones en materia de la reforma laboral, lo que hay es un pulso político. El gobierno entendió que después de que la Comisión Séptima hundiera sin darle trámite al debate a la reforma laboral, pues le dio, como lo dijo el ministro Armando Benedetti, papaya al gobierno para convocar una consulta justo cuando se atraviesan los procesos de consulta interna de los partidos y justo cuando el país está atravesando múltiples crisis, y esto se va a convertir en el tema principal de discusión. Esto no es un análisis de conveniencia jurídica, esto es un análisis de cálculo eminentemente político, Daniel. Bueno, Gabriel, eso en cuanto a la consulta popular, pero pasemos a otro tema que ha generado polémica en el ámbito político nacional y tiene que ver con esa carta de Álvaro Leiva en donde se habla acerca de la salud del presidente Gustavo Petro.
¿El Congreso de la República, Gabriel, puede pedir una revisión del estado de salud del presidente? ¿Qué pasa en estos casos? Vea, Andrés, muy buenos días. Lo primero es que no hay ningún precedente bajo la Constitución del 91 en donde se haya removido, de acuerdo con lo que dispone el artículo 194 de la Constitución, a un presidente, ya sea por falta temporal o absoluta. Si bien el Congreso de la República, el Senado, puede adelantar un juicio y la Corte Suprema una investigación por conductas que hayan sido investigadas por la Comisión de Acusaciones, ni la Comisión de Acusaciones, ni el Senado de la República, ni el Congreso en su conjunto pueden o están facultados para exigirle un examen médico al presidente. Aquí digamos que hay una especie de blindaje frente al presidente, una especie de fuero en donde es muy difícil establecer un procedimiento constitucional para hacer exigible un examen médico que pueda servir de evidencia para determinar si el presidente padece de una enfermedad que pueda conducir a una falta temporal o absoluta. Entonces, retomo, si bien el Congreso por cuenta de una falta permanente o absoluta podría determinar la remoción del presidente, no existe un trámite o una norma que faculta al Congreso para hacer exigible el examen médico que podría determinar si hay causas para una falta permanente o absoluta.